Gloria al Señor. La misericordia de Dios es eterna y sabemos que Dios cumple su palabra. Dice Lucas 21:8. Vamos a leer Lucas 21:8. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Qué haría usted, hermano, si supiera que Jesús viene el día de hoy o que viene mañana? ¿Cómo viviría el día de hoy sabiendo que Él ya viene? De esto estaremos meditando, preparados para la venida de Jesús. Oremos. Padre, pedimos en esta hora que nos hables. Queremos, oh Dios, que tu palabra sea verdadera, sea una palabra que edifique nuestras vidas, que no sea palabra de hombre, sino que con tu Espíritu estés hablando a nuestros corazones, que toques la vida de cada uno de los hermanos que van a estar escuchando esa palabra y que les hables conforme a tu propósito, a tu voluntad, conforme a su necesidad también. Señor, pedimos que nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, si hay algo que causa controversia, es precisamente este tema de la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesús. Y pasajes como Lucas capítulo 21 o Mateo 24 causan mucha confusión y también malas interpretaciones. Pero vamos a ver cuál fue la exhortación de Jesús, cuál es la exhortación de la palabra de Dios. Más que Jesús, más que querer que nosotros descifremos las señales o estar ocupados viendo esas señales, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza principal de este capítulo 21? ¿Cuál es la exhortación de Jesús a sus discípulos? ¿Y a qué eventos se refiere cuando está hablando estas señales? ¿Sí? Aquí el verso que leímos decía: miren que no sean engañados, porque van a venir muchos diciendo: yo soy el Cristo, o diciendo: el tiempo está cerca, mas no lo sigan, no vayan en pos de ellos. Entonces, muchos están preocupados tratando de descifrar estas señales acerca de la segunda venida de Jesucristo. Sabemos que Jesús va a regresar, sin lugar a duda. Yo lo creo. Pero muchos están ocupados tratando de ver, de descifrar, de estudiar. Piensan que si logran identificar las señales y si logran hacer una cronología de estas señales, de estos eventos, entonces van a saber cuándo Cristo regresará y entonces estarán preparados. ¿Sí? Se ocupan en esto y muchas sectas han surgido a partir de esto. Predecir el día exacto cuando Jesús venga. Unos años atrás, recuerdo, no sé, hace 3, 4 años, que yo veía unos camiones aquí en Cuautepec y aquí por Acueducto con propagandas diciendo: tal día ya regresa Jesucristo. Las predicciones de tal profeta. Mentira. Así muchos se han levantado diciendo: ya, como dice aquí, ya el tiempo está cerca, o yo soy el Cristo. Pero la exhortación es: no les crean, no lo sigan. Ahora entonces vamos a ver de qué nos va a hablar este capítulo 21. Y también Mateo 24 es el mismo tema. En el verso 5, antes de leerlo, hay un problema. Usted tiene ahí su Biblia, puede ver, y usted ve un título ahí en su Biblia, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, en el capítulo 21 dice el versículo 1, la ofrenda de la viuda. Después en el versículo 5 dice: Jesús predice la destrucción del templo. Y después versículo 7, señales antes del fin. Y vamos leyendo esos títulos y pensamos que ese es el tema. Pero esos títulos fueron añadidos por los editores de la Biblia, que en ocasiones
nos pueden ayudar y en ocasiones sí dice el tema que va a estar hablando, pero en otras ocasiones, como en este caso, a veces nos confunde, porque dice señales antes del fin. Y en un sentido sí son señales antes del fin, pero ¿del fin de qué? Ajá. Entonces vamos desde el versículo 5, dice 21:5 de Lucas, y voy a leer el 5 y el 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí vemos a unos que están hablando del templo y están viendo el templo de Jerusalén en el tiempo de Jesucristo, y era un templo majestuoso. Si usted va y estudia y lee un poco acerca de este templo, en realidad era un templo imponente, majestuoso, enorme, ¿sí? Adornado con piedras hermosas y con piedras preciosas también, de mármol, y bueno, era impresionante ese templo. Entonces estaban hablando de esto y Jesús les dice: ¿ven este templo? Este templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Yo leía el tamaño de las piedras y eran piedras, dice que habían hasta piedras de 20 metros, no me imagino esas piedras enormes. Pero bueno, ahí están hablando. Entonces, Jesús les dice va a ser destruido, y también nos lo dice Mateo y Marcos, que estos que estaban hablando de estas cosas eran sus discípulos, ¿sí? Y entonces cuando Jesús dice que no va a quedar piedra sobre piedra, está usando una hipérbole que se llama, que es una exageración. ¿Por qué? Porque algunos han dicho: esto que está hablando no es la destrucción de aquel templo. ¿Por qué? Porque todavía hay una pared que quedó, ¿no? Un tramo de pared. Entonces dicen: no se ha cumplido, no se ha cumplido, porque todavía está esa pared y todavía hay piedra sobre piedra, y aquí dice piedra sobre piedra, pero están hablando, si entendemos de esta manera, siendo muy literalista. Y no, está usando una hipérbole, es una exageración de que va a ser totalmente destruido. No necesariamente si una piedra quedó sobre otra, hay que tirar esa piedra para que ya se cumpla exactamente. Entonces, no. Ahora, estos discípulos, y todavía en el verso 7, fíjese, y aquí es donde comienza, si usted quita el título que está ahí en medio, dice Jesús va a ser destruido, y en el verso 7 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será qué? ¿La segunda venida? No. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para acontecer, ¿no? O para suceder. Está hablando entonces de esa destrucción del templo de Jerusalén. Sí, en otro evangelio dice que en Marcos menciona quiénes fueron los que preguntaron esto, y era Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Le preguntaron cuándo va a suceder. Ahora, pensemos un poquito en el pensamiento judío. Para ellos, para los judíos, el templo representaba todo: su identidad, su religión, la presencia de Dios en ese pueblo. Era todo para ellos el templo. Entonces, en su pensamiento decían: cuando esto sea destruido, es una señal de que el fin se acerca, de que será el fin del mundo, porque no puede ser destruido este templo, porque esta es la casa de Dios. Aquí Dios está. Entonces, cuando sea destruido, entonces el mundo se acabará. En ese sentido, para los judíos, entonces ya se acabaría el mundo. Y por eso en Mateo dice: ¿y qué señales habrá del fin? Pero Jesús aquí en Lucas está contestando a la pregunta de los discípulos: ¿cuándo va a ser que sea destruido ese templo? Entonces todas las señales que va a mencionar y los acontecimientos que menciona Jesús están hablando de esto, de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces en el verso 8 que ya leímos al principio decía: muchos van a venir, muchos Cristos. De hecho, en Hechos 5, 36 y 37, Gamaliel dice: se levantó antes de Jesús uno que se llamaba Teudas y otro Judas el Galileo,
no Judas Iscariote, ni Judas Tadeo, no, este era otro Judas, que diciendo que eran algo, que eran un Mesías, pero se murieron y no pasó nada. Entonces está hablando que se van a levantar. Para el tiempo de la iglesia, si usted recuerda a Pedro, Pablo, Juan, ¿no? Judas, hablan que se van a levantar estos falsos cristos. Y se levantaron en ese tiempo. Aún ahora se están levantando. Muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Acá en el norte, acá en México hay un Jonathan Mesa, que él dice que él ha venido a sacar a luz la salvación porque Jesús no la sacó completamente. Entonces él viene a completar esa obra de Jesús. Un falso profeta, diciendo prácticamente que él es el Cristo. Falso profeta. Y dice, y hermano, tenga muy bien en mente esto. ¿Qué dijo Jesús? No vayan tras ellos. ¿Sí? Y va a comenzar a decir, entonces, verso 9, van a haber guerras, van a escuchar que hay sediciones. No se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero después dice, pero el fin no será inmediatamente. Entonces muchos toman esto diciendo y trayéndolo a nuestro tiempo, diciendo, es que hay una guerra en este país, hay una guerra allá en Medio Oriente, hay una guerra en África. Entonces esto es lo que decía Lucas. Pero no, está hablando de esos tiempos. ¿Qué iba a contestar? ¿Qué pregunta iba a contestar? ¿Cuándo será destruido el templo? Y va a seguir diciendo, en el 10 se van a levantar nación contra nación, reino contra reino. Ahora, en este tiempo, para cuando fue destruido el templo de Jerusalén y en ese primer siglo, estamos hablando del primer siglo, el imperio romano estaba en un punto crítico, había riñas aún en medio de ellos y se levantaban, sí, habían estas guerras internas, naciones que se querían independizar. Después de la muerte de Nerón, por ejemplo, en un solo año hubieron 4 emperadores. Habían terremotos. Aquí va a seguir diciendo, van a haber terremotos en el versículo 11, habrá hambres, pestes, terror, grandes señales en el cielo. Recordemos en Hechos 16, recordemos ese temblor cuando Pablo fue liberado, y temblores han habido. Recordemos el hambre que hubo en el tiempo de Claudio, también en el libro de Hechos, capítulo 11. Capítulo 11 nos habla en el versículo 28 de esta hambre que hubo en el tiempo del emperador Claudio. ¿Sí? Entonces, ha habido estos tiempos de hambre. Ahora, hace tiempo le decía que a lo mejor nosotros, cuando estamos ahorita en medio de esta pandemia, decimos, qué difícil es. Pero hermanos, hay países que han vivido, ahora sí, en esta situación que estamos viviendo ahora, durante muchos años, tal vez durante siglos, han vivido así. En pestes, en hambre, en pobreza, en guerra. Y usted lo ve a través de las noticias. En Medio Oriente, en África, gente muriendo por las guerras, por el hambre, no por COVID. El COVID fue algo más, ¿sí? Pero ha habido estas situaciones difíciles hasta nuestros días. Si usted va atrás, ha habido pestes que mueren 50 millones de personas. Durante la Edad Media, la peste negra o la peste bubónica, millones de personas. Ahora, pero las señales, estas señales que habla entonces, son señales que sí sucedieron antes de la destrucción del templo. Pero hay señales más reales en la vida de los apóstoles, que ellos vivieron personalmente. Y de eso nos va a hablar el versículo 12 al 16, hasta el 19 nos habla de esto. En el 12 dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevado ante reyes. Entonces, ojo hermano, ¿está hablando de cuando Jesús venga por segunda vez? No, estas cosas sucedieron en el libro de Hechos.
Usted vaya al libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 6, no siguieron o más bien arrestaron a Esteban, que lo apedrean en el capítulo 7 del libro de Hechos, y en el capítulo 8 comienza una persecución grande sobre la iglesia. Recordemos ahí a un tal Saulo de Tarso, que seguía a los cristianos, los amarraba, los arrastraba, los llevaba a las sinagogas, y cuando los encontraban culpables de herejes, o sea, por ser cristianos, los apedreaban. Un tal Saulo, un hombre cruel, que después tiene un encuentro con Jesucristo y se convierte en el apóstol Pablo. Esto sucedió en el libro de Hechos. Y dice, los van a llevar, luego dice el versículo, por ejemplo, el 15, que cuando los lleven ante autoridades, porque los van a llevar ante reyes, dice el verso 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces, estas cosas se cumplen en el libro de Hechos. Usted recuerda ahí Esteban, dice en el verso 10 del libro de Hechos, capítulo 6, verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Y recordemos que Hechos fue escrito también por el mismo escritor del Evangelio de Lucas. Entonces, él nos está mostrando que se cumplió esto que Jesús les dijo. Yo les voy a dar palabras y no los van a poder resistir. Y en Hechos dice, no podían resistir. Bueno, hay un detalle aquí. En el verso 16, al final dice, bueno, primero dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Va a haber una lucha abierta contra los discípulos de Jesús. Pero después hay algo que choca un poco, porque dice en el verso 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Se está contradiciendo? Se estará contradiciendo que en el verso 16 dice, van a matar a algunos de ustedes, y luego en el 18 dice, pero ni un cabello perecerá. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Recordemos que Jesús mismo había dicho en Lucas, ustedes valen más que los pajarillos, y sus cabellos están aún contados. Y dice, ni aún un pajarillo muere si no es la voluntad de Dios. Entonces, ni aún un cabello de su cabeza perecerá si no es la voluntad de Dios. Aquí debemos pensar entonces algo así rápidamente. ¿Matar es lo mismo que perecer? No. Los pueden matar, pero no van a perecer. O sea, los pueden matar físicamente. Y la respuesta está en el verso 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia, aunque los maten físicamente, van a alcanzar esa salvación. Ahora, no es que por nosotros alcancemos esa salvación. Recordemos también en Lucas 9, 24, Jesús les había dicho, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. O sea, que aquellos que se entregaran a Jesús por completo y aún en este mundo perdieran todo o aún su vida, pero en Jesús tendrían una vida eterna. También en Mateo 10, 22 dice, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Es en este sentido. Por eso dice, ni aún un cabello de su cabeza perecerá. ¿Por qué? Porque finalmente, por ser fieles a Jesús, alcanzarán, o serán salvos, alcanzarán esa salvación. Entonces, a partir ya del verso 20, sí comenzará a decir las señales específicas de la destrucción del templo. A partir del 20 al 24 ya habla específicamente de esa destrucción. Primero dijo, van a pasar todas esas cosas antes de que venga la destrucción del templo.
Ya en el verso 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeado del ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora sí va a hablar de la destrucción de Jerusalén, como parte de un juicio sobre Jerusalén. Ya lo había anunciado anteriormente, recordemos desde el capítulo 19 de aquí de Lucas, que Jesús se está lamentando sobre esa ciudad y dice, vendrán sobre ti ejércitos, los enemigos te van a rodear con vallado y te sitiarán y por todas partes te acecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. ¿Pero por qué iba a venir esto? Dice el verso 44 de Lucas 19, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, porque a pesar de que tuviste al Salvador frente a ti, no conociste ese tiempo y no lo aceptaste como Salvador. El pastor Naum compartió hoy un video ahí en el grupo de WhatsApp y usted pudo ver históricamente cómo fue destruido ese templo de Jerusalén. También en el capítulo 13 Jesús ya había llorado sobre Jerusalén y había dicho, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados. Cómo quería yo juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Y como no quisiste, va a venir entonces esa destrucción sobre ti. Esto que está diciendo Jesús aquí, que va a ser rodeado de ejército, entonces dice, los que estén en Judea, no regresen o no vayan a la ciudad, huyan a los montes, escóndanse, váyanse, porque son días de castigo, de retribución, para que se cumpla aún todo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y dice, ay de aquellas mujeres que estén embarazadas o que tengan bebés, porque esos días van a ser terribles, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Si usted estudia un poquito esa guerra que hubo entre judíos y el Imperio Romano, comenzó la rebelión por ahí del año 66 y finalmente en el año 70 cae Jerusalén y continúa esta guerra hasta el año 73 más o menos. Tenían una fortaleza, se me fue el nombre de esa fortaleza, Masada. Y finalmente también cae esa fortaleza. Pero cuando usted ve lo que pasó, viene el general Tito, que era hijo de Vespasiano, que era el emperador en ese tiempo, toma la ciudad, sitia la ciudad, y fue un sitio terrible, ¿sí? Josefo, un historiador, narra cómo eran masacrados, cómo eran crucificados los cautivos, porque cautivaban a algunos y otros quedaban todavía dentro de la ciudad, y dice que los crucificaban, y dice Josefo que eran alrededor de, no sé, 500 personas diariamente que crucificaban. Y dice Josefo, no sabemos si es cierto, pero dice que más de 1 millón de judíos murieron en esa guerra. También muchos romanos murieron, pero fue literalmente lo que nos habla Jesús. Una situación terrible. De hecho, en el verso 25, y aquí en este verso 25 y 26 es cuando comienza a haber un poco de confusión, porque dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces nos habla de estas señales así terribles en el cielo. Y aquí es como comienzan a confundirse algunos. Pero este es un lenguaje que se usa desde el Antiguo Testamento para hablar del juicio terrible que trae Dios sobre ese pueblo. Solamente voy a leer un verso, son muchos versos, pero voy a leer un verso en Isaías 13, verso 10, cuando está hablando sobre el juicio sobre Babilonia. Y viene hablando cómo Dios va a hacer un juicio sobre ese imperio babilónico. Y dice el verso 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Dice, cuando venga ese juicio sobre Babilonia,
el cielo, las estrellas, los luceros no van a dar su luz, y el sol se va a oscurecer al nacer, y la luna no dará su resplandor. Es un lenguaje que usa la Biblia para hablar de lo terrible que será el juicio. No está hablando literalmente que el sol se va a apagar, que las estrellas se van a apagar. O cuando habla que las estrellas caerán del cielo. No está hablando literalmente de una estrella cayendo sobre la tierra. Usted sabe lo que pasaría si una estrella cae sobre la tierra, ¿verdad? Se destruiría todo el sistema, sí. O sea, sería algo terrible. El tamaño del sol es inmenso a comparación de la tierra, y el tamaño de una estrella es inmenso. Es inmensa esa estrella a comparación del sol. Entonces, es como, le pongo un ejemplo, cuando a alguien le está yendo bien mal y dice, hoy el sol ni me calienta. ¿Por qué? Entonces se pone ahí bajo el sol y ni siente frío, ¿o qué? No, está hablando de que le está yendo pésimo ese día, ¿no? Es un lenguaje que usa la Biblia para decir, el juicio de Dios es terrible, tanto que ni el sol van a ver la luz del sol. Tanto que aunque esté el sol, para ustedes va a ser oscuridad. También sobre Judá nos habla Jeremías y nos lo dice en el mismo sentido. Es más, Joel en el capítulo 2, verso 31, también nos los menciona. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Y por qué menciono este verso de Joel 2:31? Porque en Hechos 2:20, y específicamente el verso 17, Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es lo que dijo el profeta Joel? En los postreros tiempos voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y eso se cumple en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, tres razones para que fuera destruido este templo de Jerusalén. Como hemos visto, la primera es el juicio de Dios por haber rechazado al Mesías. La segunda cosa que nos muestra la destrucción del templo es que Jesús está reinando, porque Jesús aquí va a seguir hablando y va a decir que Él va a ir al cielo y va a tomar el reino. Y como muestra ese templo, o más bien como muestra de que Él ha tomado el reino, Él va a hacer un juicio sobre ese pueblo de Jerusalén, sobre esos judíos que lo rechazaron, y va a ser destruido ese templo. Y tercero, ya no hay necesidad de templo, hermano. De ese templo de Jerusalén ya no hay necesidad, ya que el templo simbolizaba la presencia de Dios, era un símbolo aún del Mesías y de la realidad espiritual que Dios quería traer. ¿Y en quién se cumplió eso? En Jesucristo. Estando el verdadero templo, que era Jesucristo, ya no había necesidad de ese templo físico. Entonces tenía que ser quitado. Esto nos lo va a hablar muy claramente en Hebreos, que ya no había necesidad del templo, sacrificios, porque ahora ya estaba la realidad. Por esto fue destruido ese templo. Ahora, voy a ir terminando. Me voy a saltar este punto, porque también es un punto importante, pero habla del Hijo del Hombre entre las nubes. Viniendo entre las nubes, el verso 27. Y entonces algunos ven la segunda venida, pero esto también tiene cumplimiento cuando Jesús asciende, en cumplimiento de Daniel 7, versículos 13 y 14, cuando Jesús toma el trono en el cielo. Y hay un verso importante, en el verso 32, que dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y literalmente, hermano, esta generación no pasó y todo esto aconteció. Recordemos que para los judíos una generación es aproximadamente 40 años. Jesús está hablando estas palabras aproximadamente en el año 30, 33.
y el templo es destruido en el año 70, al final de esa generación. Y se cumple al pie de la letra. Ahora, una pregunta. Estas señales que menciona aquí la Biblia son una prueba indiscutible del retorno de Cristo. Estas señales nos dan la seguridad de que Cristo va a regresar. Y la respuesta es sí. ¿En qué sentido? Porque así como se cumplió esa destrucción del templo, así como se cumplió al pie de la letra lo que Jesús dijo, y como Jesús mismo aquí lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, en el verso 33, no pasarán. Y si Él dijo que va a regresar por nosotros, el que Jesús haya anunciado la destrucción del templo y que se haya cumplido esto, es una señal indiscutible de que Jesús va a regresar. Así como se cumplió eso, también se cumplirá. Ahora, el punto principal y al que quiero llegar es esto. ¿Cuál es la exhortación de Jesús para sus discípulos? Al principio le pregunté, ¿qué haría si le dijeran que hoy viene Jesús o mañana viene Jesús? Ahora, ¿qué haría usted? Entonces, contestes esa pregunta. ¿Cómo viviría? Mucha gente podría decir, pues me gustaría pasear, me gustaría hacer cosas que no he hecho. Mucha gente, como le dije al principio, también se preocupa por las señales, cuándo regresará. Sin embargo, Jesús mismo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Ahora hay algo seguro, y esto sí, hermano, le aseguro, que de aquí a 100 años nosotros veremos a Jesús cara a cara. Eso se lo aseguro. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros va a estar vivo de aquí a 100 años y habremos muerto. Y entonces veremos a Jesús cara a cara. ¿A qué voy con esto? De que usted puede estar muy preocupado descubriendo cuándo va a regresar Jesús, pero ¿quién no le dice que usted va con Él antes? Si usted supiera que mañana viene Jesús, ¿cómo viviría? Pero si a usted le dijeran mañana se va a morir, ¿cómo viviría? ¿Perdiendo el tiempo o buscando a Jesús? Por eso dice el verso 34, miren también por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? ¿Cuál es aquel día? Para muchos puede llegar hoy, para muchos va a llegar hoy, para muchos llegará mañana, para muchos llegará en 40 años. Ese día en que nos tengamos que presentar delante de Jesús, si es que Él no ha regresado antes. No estoy diciendo que no regresará, Él va a volver. Pero mientras, la exhortación que hace Jesús es, vean que sus corazones no se carguen de glotonería. ¿Qué es glotonería? Alguien que está satisfaciendo su propia carne, que si algo quiere la carne, se lo damos. Y embriaguez. Una persona que está dominada por las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino, embriáguense con el Espíritu Santo. O sea, no se dejen dominar por las cosas y los vicios de este mundo. Déjense dominar por Dios. 3 cosas que dice: glotonería, o sea, alimentar nuestra carne con las cosas de este mundo, la embriaguez, ¿sí?, ser dominados por ello, y los afanes de esta vida, el consumismo, lo que hay. Tengan cuidado, porque va a venir ese día de repente, va a venir como un lazo, como una trampa. Y dice, sobre todo los que habitan sobre la tierra. En una traducción viviente dice, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Sobre cada uno de nosotros va a venir ese día de repente, porque no sabemos cuándo Dios nos llamará y nos pedirá cuenta. Es como una trampa. Una trampa, lógicamente, usted no la ve venir, si no, no sería trampa.
Un animal va caminando por el bosque y no se da cuenta y cae en la trampa. ¿Sí? Ese día así va a venir. Y lo que nos dice el verso 36, velen pues en todo tiempo, o sea, estén despiertos y orando. Y aquí, hermano, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta es la forma de prepararnos. La forma de prepararnos no es estar investigando cómo, cuándo esta señal. Parece que es esto que aconteció aquí, parece que es esto que aconteció allá. Hay hermanos que dijeron antes del 2000 ya venía Cristo, porque las señales eran muy evidentes y no vino. Nuestra tarea no es estar descubriendo estas señales para saber cuándo van a ser. Nuestra tarea es lo que nos dice al final: velen pues, estén orando, estén en comunión con Dios. En nuestros días esa historia se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque comenzará una persecución abierta hacia el Evangelio. Hay un rechazo total. La mentalidad relativista, subjetiva de este mundo choca con el cristianismo. Nosotros, usted y yo, creemos en una verdad absoluta, que es Jesús y su palabra. Pero esto, los nuevos grupos progresistas se llaman, esto no es aceptado por ellos. Las nuevas corrientes feministas o hembristas o no sé, la ideología de género, la homosexualidad, la relatividad moral, el anarquismo, esto choca. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en una verdad absoluta y ellos piensan en una verdad subjetiva. Ahora la iglesia va a estar enfrentando esto. Estamos enfrentando esto. Un rechazo abierto de la palabra de Dios. Tanto que a veces quieren cambiar la palabra, quieren hacer una traducción nueva para quitar todo aquello que no les agrada. Y posiblemente, hermano, no lo sabemos, llegue el día en que la prohíban, como en tiempos pasados la han prohibido. Pero la mayor lucha que tendremos será esta. Tal vez no una persecución física que nos lleve hasta la muerte, o tal vez sí, no sabemos. Sin embargo, es más efectivo una persecución sutil. ¿Qué será más fácil? ¿Cambiar la Biblia? Quitar las cosas que no nos agrada y la siguiente generación que venga tendrá una Biblia ya distorsionada. Esta lucha que existe entre nosotros, que la carne desea las cosas de este mundo y terminamos pensando, actuando y viviendo como ellos quieren. Entonces esta lucha externa es fácil de reconocer. Ellos cuando lo seguían era fácil, pero la lucha que está interna a veces no la reconocemos o no la luchamos. En ocasiones ni nos damos cuenta que estamos siendo vencidos por el mundo. Entonces, hermano, ¿qué haría usted si en 2 o 3 días le dicen que va a morir? Quisiera hacer cosas que no ha hecho, le gustaría viajar. ¿Qué hizo Jesús? Un ejemplo claro está aquí en este mismo pasaje. Jesús está a unos días de ser crucificado, ya está en la última semana, está a unos días de ser crucificado. ¿Y qué nos dice el verso 37? Y Jesús estaba en el templo enseñando desde la mañana hasta la noche. Y en la noche se iba al monte de los olivos, y sabemos a qué se iba ese monte de los olivos: a orar. A orar. ¿Qué es estar preparado? ¿Qué es estar preparado? Jesús estaba cumpliendo el propósito. Jesús viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Pronto? Sí. Pero ¿cuánto es pronto, hermano? Desde el primer siglo Jesús dijo: he aquí, vengo en breve. Él viene pronto y cada día está más cercana a su venida. Eso es lógico, porque ya han pasado 2000 años y estamos 2000 años más cerca. Pero como le dije hace rato, seguramente en 100 años nosotros ya estaremos delante de Él. Ninguno de los que estamos oyendo esta transmisión, creo yo, estará vivo de aquí a 100 años. Entonces estaremos. Entonces nuestro encuentro con Jesús es inminente, ya sea que Él venga o que nosotros vayamos. El día está cercano. La pregunta es:
seremos tenidos por dignos de escapar de esas cosas. Y escapar no es no pasar la tribulación o no ser perseguidos, no, escapar es escapar y alcanzar esa salvación. ¿Seremos tenidos por dignos de estar en pie delante de Jesús? Sí, hermano, yo le estoy preguntando esto directamente. ¿Cree que es digno de estar en pie después de que haya pasado estas cosas? ¿Que sea tenido por digno? No por sus obras, no por sus obras, no por nuestras obras, porque por eso no seríamos dignos. Si la respuesta es no, hermano, hoy es el día de comenzar a velar, a orar, estar preparados y perseverar, como nos dice aquí, hasta el fin. Porque el cielo y la tierra pasará, pero las palabras de Jesús no pasarán. Hermanos, preparémonos, porque Jesús viene o nosotros vamos. Oremos. Padre, tú conoces nuestra vida, conoces nuestras luchas, nuestra batalla. Pedimos, oh Dios, de que escudriñes nuestro corazón, nuestra mente, y que tu Espíritu Santo queme todo aquello que no es agradable delante de ti. Quite todo aquello que no es agradable delante de ti. Señor, permítenos, y oramos como dice esta palabra, que seamos tenidos por dignos de estar delante de ti. Que tengamos una fe sincera, porque tú ya pagaste en la cruz por nosotros, no por nuestras obras. Y en este día nos arrepentimos si no te hemos buscado de esta manera, porque no queremos correr también o pasar ese juicio de aquellos que te rechacen. Al contrario, queremos, oh Dios, ser para tu gloria. Que toda nuestra vida sea para tu gloria. Recibe, oh Dios, nuestra gratitud y perdona nuestras faltas, Padre, conforme a tu gracia. Y que vivamos, oh Dios, siempre en tu voluntad. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.